Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos para hablar de la prisión preventiva. El día de hoy vamos a enfocarnos particularmente en lo que ocurrió en el caso o en la audiencia de Martín Vizcarra, el expresidente, y de qué manera se distinguió esta audiencia de otros casos en los cuales mandatarios han ido en efecto a prisión preventiva, ya que él no fue. ¿Qué es lo que fue distinto? Justamente en eso vamos a profundizar después de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como veíamos, el día de hoy vamos a hablar sobre la prisión preventiva y vamos a enfocarnos en un caso particular, el de Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que distingue este caso de los demás? ¿Por qué no hubo una prisión preventiva como sí, tal vez la hubo en otros casos? ¿De qué manera se interfiere tal vez con la misma campaña electoral que se encuentra justamente en estos momentos candente? Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el periodista y escritor Humberto Jara y para poder ver, digamos, de todos los ángulos posibles esta noticia. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Sebastián, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esta prisión o esta audiencia de prisión preventiva, ¿en qué manera se distingue de las otras que se tuvo, cierto? De otros líderes políticos, el caso no es el mismo, pero similares, digamos así. ¿Por qué él no entró, digamos, a prisión preventiva? ¿Qué es lo que se puede ver ahí? Sí, has planteado un buen punto al inicio. ¿Cuál ha sido la diferencia con los otros presidentes que estuvieron sometidos a una audiencia similar? Acá lo que podemos notar claramente en el caso de la audiencia de Martín Vizcarra es la falta de convicción y de planteamientos sólidos que tuvo la Fiscalía. Yo creo que la razón por la cual Martín Vizcarra no está en prisión preventiva se debe a la actuación bastante deficiente que tuvo la Fiscalía en esa audiencia. Ok, entonces digamos, para usted, debo entenderlo así o más bien corrígeme, los elementos que se habían mostrado hasta ese momento daban el suficiente material como para que si hubiese habido, digamos, un fiscal un poco más intenso, por decir algo, tal vez hubiera sido suficiente para que entre a prisión preventiva? Claro, hay dos elementos ahí. Primero, no olvidemos que el fiscal Rafael Vela, ya en el mes de noviembre, en un audio que circuló la periodista Patricia del Río, había dicho de que existían suficientes y muy variados elementos para poder poner en prisión a Martín Vizcarra. Entonces, este fue el primer punto. En segundo lugar, siempre que ha hecho una aparición mediática, el fiscal Vela señala que hay suficientes elementos. Y el día domingo, o sea, días antes, dijo lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, es que evidentemente en el caso por el cual fue llevado a esa audiencia, que tiene que ver con su actuación como gobernador regional, existen sin número de elementos por los cuales Martín Vizcarra debería estar en prisión preventiva. O dicho de otra manera, existen muchos otros personajes que han pasado por la prisión preventiva con acusaciones menos graves que las que tiene Martín Vizcarra. En ese sentido es que llama muchísimo la atención que la Fiscalía haya tenido una actuación tan deplorable. Uno veía ahí al fiscal Juárez Atoche haciendo una exposición que realmente si hubiese tenido que hacerla, por ejemplo, ante un jurado en una facultad de Derecho, habría salido desaprobado. Y el resultado fue que la jueza Álvarez Camacho desaprobó su pedido porque no tenía sustancia. Entonces, ¿qué pasó con todos los elementos que decían haber reunido? ¿Qué pasó con las evidencias que la prensa incluso había hecho pública? ¿Por qué no fueron suficientes? Ese no es un problema de la jueza. La jueza trabaja sobre las evidencias que le da la Fiscalía. Y todos hemos visto, porque este es un registro que ha quedado grabado. Claro. Cualquiera puede analizar la actuación del fiscal Juárez Atoche y la verdad fue lamentable. Ahora, justamente, y tal vez esto es lo curioso del caso, ¿no? En teoría, al menos, porque en la práctica hemos visto en los últimos años que no se da, la prisión preventiva es una medida en extremo para evitar cualquier tipo de peligro procesal.
digamos, lo que debería ser normal es que no haya una prisión preventiva como se ha venido dando antes. Más bien, tal vez el caso de Martín Vizcarra debería ser más la norma en estas situaciones si es que no hay una motivación suficientemente fuerte. Ahora bien, durante este tiempo pareciera que no hay una vara consistente entre los que van a prisión preventiva y los que no, o tal vez, dice usted, tiene que ver con cuán severo o cuán apegado a la ley es el juez que toma estas decisiones. A ver, tu pregunta la dividiría en dos partes. La primera, que tiene que ver si las prisiones preventivas deben ser restrictivas o bastante amplias. Yo creo que el criterio de la prisión preventiva tiene que ser restrictivo, porque el valor fundamental que está en juego es la libertad de una persona. Entonces, esa persona va a ser sometida a un juzgamiento posterior. Las medidas preventivas o la de prisión preventiva se toma para evitar que haya un perjuicio de la investigación que se está realizando. En ese sentido tiene que ser restrictivo, no puede ser siendo tan amplio. Entonces ahí existe una primera crítica, que el equipo especial Lavajato hizo que la prisión preventiva sea la norma más amplia, poniendo en prisión preventiva a cuanta persona ellos querían, lo cual ya eso marcaba un error. Muy bien. Si volvemos a la norma específica de que tiene que ser restrictiva, nos encontramos con que en el caso de Martín Vizcarra, habiendo graves elementos de convicción, pruebas muy fuertes, no va a prisión preventiva. En cambio, otros personajes que tenían menos cargos en contra sí han ido a prisión preventiva. A mí me llama mucho la atención un elemento. Es público y notorio que existe una prueba en audio en el cual se le ve a Martín Vizcarra, o se le escucha, perdón, a Martín Vizcarra, organizando cómo burlar a la fiscalía cuando comete ese delito de estar indicándole a la gente que trabajaba con él cómo ponerle freno o cómo obstruir la justicia. Ahí hay una evidencia clarísima. Pues bien, en el caso de la prisión debe ser preventiva, debe ser restrictiva, pero cuando corresponde ser aplicada, debe aplicarse con rigor. Entonces, ese es el punto en el cual yo tengo una marcada discrepancia con lo que ha estado haciendo la Fiscalía. ¿Por qué en algunos casos son severos? Persiguen con bastante rudeza y en otros no. Esa doble vara es la que hay que cuestionar y no es posible que se esté dando en operadores de la justicia. Ahora, otro de los temas que se ve, y digamos, creo que no es un fenómeno particularmente contemporáneo ni particularmente nuevo, pero sí es algo que se está viendo mucho más, es, digamos, la interrelación que existe entre las investigaciones y las respectivas y distintas prisiones preventivas y la prensa, ¿no? Y los medios en general, ¿no? Las investigaciones periodísticas son las que se utilizan muchas veces para motivar, digamos, estas pedidos de prisión preventiva. ¿De qué manera, digamos, hay una relación ahí, por ejemplo, en el caso particular del equipo Lavajato y los medios de comunicación, ¿no? Ese es un caso gravísimo que yo creo que a futuro va a terminar en una investigación, por lo siguiente. Si bien el Poder Judicial filtraba información o los periodistas veían de cómo conseguir la información, cuando aparece el equipo especial Lavajato, convierten a las investigaciones fiscales en investigaciones mediáticas. Y eso es gravísimo, porque en el Perú, hasta antes del equipo especial Lavajato, no se veía esa fuerza que tenía la prensa, casi como un tribunal que juzga previamente a los personajes. Y los causantes de esa tendencia son los del equipo especial Lavajato. Ellos han sido los que se encargan de filtrar a la prensa información que se supone es reservada. Muchos implicados en sus investigaciones han recibido las notificaciones después de que éstas han salido de la prensa. Cuando iban a Curitiba, Brasil, a recabar información de los procesos que se seguían en el Brasil, la prensa en la puerta del Tribunal de Curitiba ya estaba enterada de lo que había acontecido ahí dentro y lo han hecho en total impunidad. Y esto lo que está haciendo es marcar una tendencia negativa. Quienes ejercen la investigación fiscal
están obligados a cuidar la reserva de las investigaciones y no convertirlas en cuestiones mediáticas. Acá hemos llegado a un extremo, para decirlo de manera metafórica, en que los miembros del equipo especial Lavallato parecieran tener una vocación periodística. Pues si la tienen, que se dediquen al periodismo, pero no ejerzan la fiscalía. Es una u otra. Entonces, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es que en nuestro país la prensa carece de los fundamentos básicos de derecho. Ni siquiera se han tomado el afán de estudiar un poquito el derecho. Entonces repiten lo que les dice el fiscal, con lo cual se han convertido en una instancia previa que juzga. Yo creo que hoy en día el Poder Judicial peruano, tiene, en lugar de las 3 instancias que marca la Constitución, tiene 4. La primera es la prensa, luego el juez, luego la Sala Superior y luego la Corte Suprema. Y eso lo han generado los del equipo especial Lavallato. Y eso es grave. Y en su momento se tendrá que investigar. A esta hora nos vamos a ir un momento a una pausa, pero antes lo dejo con la pregunta, y es de qué manera afecta esto que nos está contando a la confianza en el sistema de justicia, que de arranque ya es una confianza bastante endeble, ¿no? Eso después de una pausa. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y nos encontramos con el periodista y escritor Humberto Jara, hablando sobre la situación de la prisión preventiva, en particular, o en lo que respecta, mejor dicho, al caso de Martín Vizcarra. Y estábamos viendo un poco el efecto que existe en la interrelación o el juego que hay entre los fiscales, en este caso del caso Lavallato, y la prensa y los medios. Y la pregunta que caía era de qué manera está afectando estas revelaciones que salen de un momento a otro, estas prisiones preventivas a veces con todo el peso, digamos, de la ciudadanía que está detrás, que está enterada de todo lo que pasa de momento a momento. ¿De qué manera esto afecta a la confianza que hay en el sistema de justicia en nuestro país? La afecta severamente, porque lo primero que los fiscales del caso Lavallato se llevan de encuentro es la presunción de inocencia. Porque si van a filtrar información y van a convertir sus investigaciones en investigaciones mediáticas, ya están quebrando la presunción de inocencia que todo ciudadano debe tener. En segundo lugar, otra cosa que da mucho que pensar es un cierto sesgo político, que ellos lo niegan, pero cuando uno se pone a analizar cada uno de los hechos, empieza a sentir algo extraño. Y lo que más curiosidad me da es lo siguiente. Muchos cuestionaban al equipo Lavallato por cierta cercanía, probable o no lo sabemos aún, con el presidente Vizcarra, y resulta que la audiencia de prisión preventiva de Martín Vizcarra es la audiencia donde actúan con más deficiencia y han tenido que apelar. Entonces, yo creo que la confianza en las investigaciones se están quebrando, porque si cualquier ciudadano siente que va en manos o a manos del equipo Lavallato, ya sabe, primero, que su presunción de inocencia, derecho constitucional, no va a funcionar. Segundo, que lo van a poner ante los tribunales de la prensa para que los crucifiquen. Entonces, esa no es una manera de actuar, genera total desconfianza. Ahora, digamos, usted, desde ese punto de vista, o viendo, digamos, lo que nos dice, hay otro elemento que se ha visto, que ha proliferado bastante en ese tipo de procesos, y es el de la colaboración eficaz, ¿cierto? Hasta a veces se conoce el nombre de colaborador eficaz, con lo cual creo que pierde todo sentido tener un colaborador eficaz. ¿De qué manera se ha estado utilizando esto? O sea, ¿cuál es la envergadura? Porque a veces hasta ha habido casos, recuerdo además hace varios años atrás, de personas que simple y llanamente porque uno que estaba envuelto en el caso decía, este está metido en esto también, y al final terminaban en prisión preventiva los que él mencionaba, sin mayor sustento evidenciario, ¿no? Solamente con la palabra, básicamente. Totalmente de acuerdo. El equipo fiscal Lavallato ha arrasado con lo que es la institución de la colaboración eficaz. La han aplicado de la manera más arbitraria y nuevamente yo creo que eso va a ser materia de investigación. Ya está pasando todo ese halo
que los recubría, donde nadie podía criticarlos, nadie podía decir nada porque de inmediato se le venían encima. Pero el tiempo pasa y va mostrando las cosas. La colaboración eficaz la han aplicado con un sentido totalmente elástico. Hay una gran cantidad de colaboradores eficaces. Eso tampoco puede ser tan amplio. La colaboración eficaz se da en casos muy específicos y en función de la información que dé. Hay un ejemplo nítido. En el caso Club de la Construcción, ¿sí? El señor José Graña Miró Quesada y su cúpula no podían estar sujetos a colaboración eficaz, porque eran cabecillas. Y no solamente han sido cabecillas desde la etapa de Odebrecht, sino desde muchos años antes, porque el Club de la Construcción viene desde los años 90. Y sin embargo, les dieron ese beneficio, cuando no debían habérselos dado. En segundo lugar, lo que has señalado, ¿por qué la colaboración eficaz se supone que es secreta? Le dotan de un código al colaborador eficaz, pero de pronto en la prensa se sabe, de pronto filtran eso. Entonces, si se filtró una vez o dos veces, uno podría decir, bueno, hubo fallas en el sistema, y habrían buscado ellos un medio de poder proteger a esos colaboradores eficaces. Pero no es así, son ellos mismos, los de la Fiscalía, los que hacen estas filtraciones. Nosotros hemos visto que sale una noticia sobre un caso controvertido y los conductores de televisión tienen en sus manos los documentos. Eso nunca antes se ha visto. O sea, yo hago periodismo hace un montón de años. Para conseguir esos documentos nos era muy difícil. Hoy en día no. Hay un servicio de delivery que sale desde la Fiscalía hacia la prensa. Entonces, ¿cómo se cubre a los colaboradores eficaces? ¿Cómo la identidad que no debe revelarse, cómo se protege? De ninguna manera. Entonces, eso también está muy mal. Ahora, y regresando tal vez un poco al caso de Martín Vizcarra, la situación de colaboradores eficaces, una vez que se conoce el nombre, una vez que hay dichos o entredichos, ¿cuánto se debería buscar, digamos, de sustento de estas cosas? Porque, digamos, en el caso de Martín Vizcarra hay bastante que se ha dicho, ¿no? La cosa es encontrar las pruebas, igual en otros casos. Claro. Lo que se tiene que hacer con el colaborador eficaz es la corroboración de pruebas, porque eso es fundamental. Entonces, si no hay corroboración, no se le puede conceder el beneficio y tampoco se puede usar lo que él ha dicho. Sin embargo, hay muchos procesos en los cuales se han utilizado las versiones unilaterales de un colaborador eficaz y la han dado como prueba plena. Ahora, en el caso específico de Martín Vizcarra, tenemos lo siguiente. Ellos anunciaron, tanto el fiscal Rafael Vela como el fiscal Juárez Atoche, dijeron que tenían todas las pruebas trabajadas y procesadas desde hacía mucho tiempo atrás. No es que ellos han trabajado hace un mes, creo que tienen en el caso de lo del gobierno regional como 2 años. Entonces, una de dos, o fue un trabajo deficiente y lo terminaron llevando a una audiencia, o no han presentado todas las pruebas que dicen que habían recopilado. Por lo tanto, sea cual sea la ruta, el beneficiado ha sido Martín Vizcarra, una persona de la cual no tenemos duda alguna de la condición delictiva que él tiene, porque por más discursos o cosas que diga, hay elementos clarísimos sobre esa situación. Entonces, ahí hay una falla, ya sea por mala investigación o ya sea por no presentación de pruebas. Ahora, en esta situación, digamos, el caso de Martín Vizcarra es particular y es bastante peculiar, porque además ahora está ostentando un cargo público, ¿cierto? Entendería yo que en el caso salga congresista, igual se le debería poder procesar, pero imagino que se hace mucho más complicado todo. Es un punto fundamental el que señalas. ¿Por qué? Porque, primero, los fiscales, si ya en noviembre decían que tenían todas las pruebas, ¿por qué han esperado hasta marzo para presentar un pedido de prisión preventiva? ¿Por qué han optado por que este señor haga su campaña política?
si la debieron presentar ahí. Si los propios fiscales saben que una persona que ha cometido actos delictivos termina siendo elegido congresista, van a tener ellos mismos como fiscales problemas para poder investigarlo y denunciarlo. Por lo tanto, esa carrera la debieron cortar en noviembre o en diciembre. Entonces también llama mucho la atención la oportunidad en la que han presentado. Yo creo que la apelación que ya les ha sido concedida los pone entre la espada y la pared. O sea, no sé qué va a hacer el fiscal Rafael Vela, que dicen que va a ser el que va a sustentar para poder lograr esa prisión preventiva. Porque vamos a usar el mismo criterio por un momento que usa la fiscalía, el criterio inmediato. No hay en el Perú, salvo una minoría diminuta, que piense que Vizcarra es inocente. Entonces, ¿cómo la fiscalía puede perder ese caso? Yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Si un inculpado, un investigado, se presenta a una competencia política, es deber de los fiscales apurarse y decir: este señor no puede estar accediendo a un cargo público porque nosotros sabemos, los fiscales saben que tiene problemas legales, pero no lo han dejado hacer toda su campaña. Porque claro, se me hace acordar, digamos, en otros países, por lo menos las noticias de quién es acusado o quién no es acusado, uno se entera recién cuando presentan la acusación o el pedido de prisión, en caso sea eso ¿no? lo que ocurra. Y más bien acá uno se entera de todo el proceso, desde el momento que inicia la investigación hasta el momento que están a punto de presentar el pedido de prisión preventiva, etcétera, etcétera. Ahora, y lo más gracioso, el domingo previo, 3 días antes de la audiencia, el fiscal Vela estaba en un programa de televisión anunciando. ¿Dónde se ha visto eso? Ahora, en una pregunta rápida, digamos, ¿cree usted, así sí o no tal vez, que Martín Vizcarra vaya a estar en prisión preventiva antes de que inicie, en caso sea elegido congresista, su periodo? Si nos ceñimos a la ley, a las evidencias, tendría que estar en prisión preventiva. Ese es el reto que tienen ahora la Fiscalía Lavallato y los jueces que van a ver la apelación. ¿Con qué argumentos van a salir para negarle prisión preventiva a un personaje que ha reunido todos los méritos para estar preso? Porque hay un punto clave en él. Es un obstructor de la justicia, por lo tanto no puede estar en libertad mientras lo investiga. Ese punto fundamental, vamos a ver si lo aplican o no. La respuesta es sí, pero dependemos del fiscal y de 3 jueces. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa entrevista, señor Jara. Vamos a estar entonces al tanto de estos sucesos y veremos pues cómo avanza el caso y la prisión preventiva, porque ni siquiera estamos hablando de una acusación formal. Muchas gracias. Exacto. Gracias, Sebastián. Buenas noches. Nosotros a esta hora vamos a hacer una pausa y volvemos con las conclusiones. Estamos de vuelta ahora con las conclusiones del programa y como lo han visto, aparentemente el uso de la prisión preventiva, que debería ser restrictiva y solo a algunos casos, se utiliza inconsistentemente. Sin embargo, parece que ha habido deficiencias en la motivación presentada por la Fiscalía, por lo tanto no hubo otra situación o otro resultado más que de la jueza que denegar, digamos, el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. En cualquier caso, este es un caso más, valga la redundancia, de estos pedidos de prisión preventiva, procesos fiscales que se llevan prácticamente a través de los medios. Y eso es algo que se tiene que tener con mucho cuidado, ya que habla de cierta transparencia, por decirlo de alguna forma, entre la Fiscalía y los medios de comunicación y afecta asimismo al proceso de justicia. Pero bueno, con eso dejamos el programa de hoy. No se olvide de vernos a través de YouTube. Nos puede buscar si se ha perdido alguna entrevista pasada o la entrevista de hoy no la ha escuchado completa. Solo tiene que poner en contexto en el buscador y nos va a encontrar de todas maneras. Y siempre puede buscar todos los programas a través de ahí. No se olvide también, nos puede buscar en Twitter para seguirnos en Twitter a través de @encontexto_Perú y va a encontrar y estar al tanto de todo lo que se postea. Muchísimas gracias y nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.